Bueno, muchísimas gracias por estar presentes todos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Es un tema que desde que escuché esto hace tal vez unos 18 años que existía, yo dije, yo quiero hacer esto en algún momento. Y afortunadamente hace unos 15 años tuve la oportunidad de empezar y he visto cómo la industria ha ido mejorando y mejorando. Y hoy quiero darles un resumen de cómo se hace estas adaptaciones de OrtoK. La ortoqueratología, para muchos doctores que he hablado con ellos, me dicen que eso es algo muy complicado, que eso es algo muy técnico, y de pronto sí, como cualquier adaptación de lentes de contacto especializados, tenemos que entender el funcionamiento de los lentes y tenemos que tener también una confianza en el producto que estamos utilizando. Las primeras adaptaciones que yo hice, duraba mucho tiempo el paciente para lograr una corrección de su miopía y en los casos que habían astigmatismos, de los astigmatismos. La mayor parte de los casos de los pacientes que me decían que querían usar ortoqueratología, era yo el que les tenía que decir que no eran candidatos y ahora más bien son el abanico de posibilidades que tenemos para corrección de ortoqueratología es importante. Yo les quiero enseñar un sistema que tenemos que es con solo 3 pasos. Si ustedes tienen las herramientas y siguen los pasos que vamos a dar el día de hoy, les puedo asegurar que van a poder adaptar exitosamente a sus pacientes de lentes de contacto y que quieran controlar la miopía, si es que ustedes quieren controlar la miopía, o simplemente que quieran hacer que sus pacientes dejan de utilizar lentes. Entonces, bueno, aquí quisiera que en los comentarios, en la medida de lo posible, los que lo deseen, indiquen cómo están controlando la miopía o si lo están haciendo. Y si lo están haciendo, pues qué métodos están utilizando para controlar la miopía. Y uno de esos métodos es la ortoqueratología. Les decía hace un momento que la ortoqueratología podemos verla desde 2 puntos de vista. Podemos utilizar la ortoqueratología como un método de corrección refractiva para que el paciente durante el día no necesite usar ni lentes de contacto, ni anteojos, ni tenga que pensar en una cirugía refractiva, pero también lo podemos utilizar si queremos hacer un control de miopía. ¿En qué consiste? Bueno, lo que vamos a hacer es moldear la córnea y vamos a ir reduciendo la curvatura corneal en la zona central para que, al igual que cuando se hace un paciente una cirugía refractiva tipo, bueno, de todas las tecnologías que tenemos con láser, se pueda reducir la potencia dióptrica del centro de la córnea y de esa manera, pues entonces mejorar la agudeza visual, ya sea para miopía, miopía con astigmatismo, y existe ortoqueratología para hipermetropía e incluso hay diseños para pacientes presbitas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de miopía y astigmatismo, que es lo que realmente está aprobado y lo que está funcionando. Hipermetropía y presbicia están en fases experimentales. Todavía no están aprobadas por las compañías o bueno, por las agencias como por ejemplo FDA o Comunidad Europea. Ahora, es novedoso porque todo el mundo o muchísimos pacientes dicen es que hay una técnica nueva que se llama ortoqueratología y ahorita vamos a ver que no tanto. La ortoqueratología de manera empírica se empezó a utilizar hace ya más de 100 años en el Oriente. Resulta que en China se determinó o se dieron cuenta que poniéndoles a las personas con miopía, a las personas que tenían problemas de visión a distancia, si se les colocaban unos saquitos de arena en los ojos a la hora de dormir, su miopía o su visión iba mejorando conforme pasaba el día. Definitivamente, pues esto era totalmente experimental, pero no es nada novedoso, ¿verdad? Ya la parte científica y desarrollada, pues como tiene que ser, pues eso sí tiene menos tiempo. Pero ni tanto, porque imagínense, la FDA tiene aprobada la ortoqueratología, pero de uso diurno hasta esferas de -3. Y ya pasando a lo que estamos utilizando actualmente, que es la ortoqueratología nocturna, esa empezó en 2002, que esos fue los primeros lentes que yo utilicé ya un poco después, en 2008, pero que corregíamos miopías hasta 6 y astigmatismos hasta 1,75. La opción que les venimos a ofrecer el día de hoy, tenemos, si el paciente cumple con las características, podríamos llegar hasta -10 de miopía, con astigmatismos de 4, y ahorita les vamos a decir cuándo sí y cuándo no. Porque no significa, esto es igual que la cirugía refractiva, no significa que todo paciente de -10 podemos hacer ortoqueratología. Puede ser que un paciente de -1 no sea candidato, un -5 tampoco es candidato. Eso lo veremos en su momento, así como cuando a un paciente se le dice no te puedes operar
En este caso, hay pacientes que les vamos a decir, no podemos hacer ortoqueratología. Pero gracias a Dios hay muchísimos que sí se puede. Bueno, entonces, ¿cuáles ventajas tenemos con la Orto-K? Recuerden que ortoqueratología y Orto-K es exactamente lo mismo. Bueno, es porque es cómodo, aunque es un lente de contacto gas permeable, y eso sí quiere que quede bien claro, es un lente de contacto gas permeable, es un lente que está hecho para dormir, que si bien es cierto, el paciente cuando se coloca el lente lo va a sentir, en el momento en que cierre sus ojos, vamos a sentir un lente bastante cómodo. Y pues como todo, el umbral o la resistencia y la sensibilidad va a ir cambiando conforme vayan pasando las noches. No hay límite de edad teórico, porque podríamos utilizarlo prácticamente en cualquier edad. Sin embargo, pues hay que evaluar muy bien el paciente. Si las compañías bien nos dicen que podemos hacerlo a cualquier edad, va a ser a criterio del doctor a qué paciente se le adapta y a cuál no. Normalmente no lo hago en menores de 8 años por un asunto que a mí me gusta que sea el paciente el que se los coloque y se los retire, pero he tenido que hacerlo en casos aislados en pacientes de menor edad cuando hemos trabajado en conjunto con oftalmólogos pediatras por un asunto de control de miopía. Lo podemos hacer en adolescentes, adultos e incluso lo hemos hecho en presbitas. La ventaja es que nos sirve muy bien para control de miopía. Y este último es, como es una ventaja, puede ser una desventaja, que es un efecto reversible. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente que deja de utilizar su tratamiento de ortoqueratología, pues su miopía va a regresar por la misma elasticidad que tiene la córnea. Pero, a su vez, y a diferencia de una cirugía refractiva, el paciente que está operado ya está operado. Toca hacer un retoque. El paciente que tal vez el tratamiento de ortoqueratología que simplemente pues podemos decirle al paciente que suspenda los lentes de contacto, ya sea por unos días, por un tiempo, siempre y cuando vayamos a hacer la modificación. Dentro de las desventajas, porque nada es perfecto, bueno, vamos a tener ciertas complicaciones o hay posibilidad de que hayan complicaciones, pero no son diferentes a las complicaciones que tenemos con cualquier otro tipo de lente de contacto gas permeable, o yo diría que con cualquier otro tipo de lente de contacto. Hay un límite de casos de tratar, como en todo, hay límites casos de tratar en gafas, hay límites de casos de tratar en cirugía refractiva y así por el estilo, pero la gran ventaja es que ha ido mejorando ese espectro de pacientes que podemos tratar o de ametropías que podemos tratar y de efectos refractivos. Y así como era una ventaja, es una desventaja el efecto de la reversión, pues porque los pacientes ahora en algunos casos quisieran que el efecto les dure para siempre. Entonces eso es muy importante. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, a medida que el tratamiento ha ido evolucionando, se van viendo lo que se está haciendo. Inicialmente se pensaba que lo que sucedía era una migración de las células centrales de la córnea, del epitelio corneal hacia la media periferia. Ahora se sabe que no es tan así. Inicialmente, los errores refractivos que se corregían eran simplemente de epitelio. Ahora ya se ve que hay algo que también se trabaja a nivel de estroma. Esta es una fotografía, bueno, un OCT que tomamos en una paciente nuestra de la clínica, que podemos ver el lente de contacto acá descansando en la córnea y vamos a ver que esto lo que nos va a generar es una modificación de las curvaturas. Vamos a trabajar de escultores de la córnea. Entonces vamos a hacer un moldeo del perfil de la córnea, vamos a aplanar la zona central, cambiando la excentricidad de la córnea en general, y lo que vamos a hacer es dos tipos de presiones. Si ven en la imagen superior, lo que vamos a hacer es una presión positiva que nos va a generar un aplanamiento de la zona central. Y si vemos, disculpen, si vemos acá en las flechas que están a los lados de color más claro, más blanco, ahí se va a hacer una presión negativa porque estos lentes tienen en la periferia, bueno, diferentes curvas, pero dentro de esos tienen curvas que van de reversa. Entonces, podemos ver a una imagen histológica lo que va sucediendo en el centro. Se ve una reducción del epitelio, pero también es una deshidratación que está ocurriendo en las células epiteliales en la zona central y una hidratación de la media periferia. También se ha visto que hay un poco de compresión, como lo vemos en este otro slide, donde una córnea que no ha sido tratada
tiene sus células un poco, bueno, de tamaño como deberían de ser naturalmente, pero la modificación que provocamos hace una compresión al centro del estroma. Entonces, eso es básicamente lo que estamos haciendo. Es completamente sano, no es problema que esto suceda y ya sabemos que si el paciente suspende su tratamiento, poco a poco va a haber una regresión. Pero esto no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser alguien altamente calificado, entrenado, un optómetra. No puede ser cualquier persona. Estos lentes yo no lo veo que vayan a ser como estos lentes que se venden en línea, pues porque tiene que ser una persona que conozca del tema. Y hoy les venimos a presentar dos tipos de lentes de contacto. La familia aérea se divide en su parte de ortoqueratología en dos tipos. Tenemos ortoqueratología para los pacientes que solamente queramos disminuir su miopía y astigmatismo para que ya no utilicen lentes, y tenemos ortoqueratología MC, que es la ortoqueratología para control de miopía. Ustedes me preguntarán, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de diseños? Bueno, pues, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que cuando una persona está en su etapa de crecimiento de la miopía, sus gafas o sus lentes de contacto convencionales están provocando un enfoque de las imágenes que vienen del infinito en la zona central de la retina, que es la mácula y la fovea, y la media periferia también va a estar enfocada en la fovea en la retina, o incluso en zonas que muchas veces están en un punto externo al ojo. Entonces es una descentración miópica. Y lo que provocamos con el aérea MC es un cambio en la zona óptica central para que la media periferia sí tenga un desenfoque miópico. Y eso es lo que hemos visto con el tiempo, que nos está ayudando a reducir el avance de la miopía, entre las otras cosas que ya sabemos y que nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo, como la exposición a la radiación solar, hacer actividades al aire libre, descansar de electrónicos. Nada de esto va a cambiar por el hecho de que vayamos a utilizar ortoqueratología. Un lente de contacto de ortoqueratología tiene diferentes zonas. Para los que todavía no están adaptando ortoqueratología, quiero que nos acerquemos. Eso es como cuando hablamos de un lente híbrido. Un lente híbrido tiene una parte rígida y una parte blanda, por ejemplo. Bueno, pues el lente de ortoqueratología va a tener diferentes zonas. Tenemos una zona de tratamiento, que es la zona central. Tenemos donde va a hacerse un acúmulo de lágrima o de solución, que es que vamos a tener geometría inversa. Aquí no puede haber toque, definitivamente. Y después venimos con otra zona, que es la zona de apoyo, y terminamos con la zona del landing, la zona donde el lente aterriza y donde descansa ya en la córnea, que es donde nos va el paciente a sentir o no más comodidad. Aquí vemos la imagen donde está el lente ya colocado en el ojo del paciente con fluoresceína, y lo que nosotros esperaríamos es que la zona central esté centrada, valga la redundancia, en el paciente, en la pupila. Puede ser como en esta, no está mal, nunca o no siempre vamos a tener la imagen perfecta. Aquí, como les decía, aquí vamos a tener una presión positiva, y acá es donde vamos a tener una presión negativa, donde va a haber un reservorio de lágrima y donde se va a dar el agua en la córnea, y entonces un engrosamiento de las curvas periféricas. Tenemos en este diseño de la aérea, tenemos unos anillos. Esos anillos provocan un centrado, unos anillos periféricos, y también vamos a tener un toque, y ya descansamos en el borde. El fluorograma esperado que vamos a buscar en nuestros pacientes es tal cual lo que estamos viendo, porque podría ser que veamos como un lente, por ejemplo, cuando estamos adaptando un lente gas permeable, que tal vez toda la zona central se ve con fluoresceína, y ahí es que no estamos haciendo una buena presión en la zona central. Tampoco se tiene que ver completamente oscuro, porque siempre tiene que haber una capa muy fina, muy delgada, entre 20 y 50 micras, ya sea de lágrima o de solución, entre la córnea y el lente. Siempre, de hecho, el lente nunca va a tocar 100% la córnea, ¿okay? Al centro. No debe haber burbujas en ninguna de las zonas, y, como les dije, una distribución uniforme de la fluoresceína. Aquí vemos, por ejemplo, la imagen. Por ejemplo, me voy a devolver un poco.
Vemos la imagen en el fluorograma y aquí vemos la huella, que eso es lo que yo le digo a los pacientes, esta es la huella de lo que está haciendo su tratamiento de ortoqueratología. Aquí vemos este círculo que tenemos acá que coincide con la zona pupilar del paciente y vemos una zona central muy aplanada. Para los que están más familiarizados con cirugía refractiva, la imagen de la ortoqueratología es bastante similar a la de un paciente que ha sido tratado con láser, con cirugía refractiva. Y a mí me encanta ver la imagen de la topografía, más que todo la tangencial es la que más me gusta ver, pero también me gusta ver el mapa de perfiles que tenemos aquí en la zona inferior. Aquí vemos una zona sombreada y la zona sombreada viene menos curva, que es donde hemos ido tratando la miopía, y vemos en la media periferia dos valles, ¿verdad? Perdón, dos valles, dos crestas y un valle acá en el centro, y eso es lo que nos va a ir haciendo la dirección controlada de los rayos de luz en el ojo, ¿ok? Aquí está una recreación de lo que hacemos nosotros con la ortoqueratología, ¿verdad? Cuando el paciente lo está utilizando, y entonces por eso es que provocamos en esa zona el aplanamiento central, ¿ok? Pero bueno, a lo que vinimos, ¿cómo vamos a hacer esas adaptaciones exitosas en nuestros pacientes? Y aquí quiero que tomen nota, que si tienen ahí algún lápiz y papel a mano, pues entonces que empiecen a ver cuáles son estos 3 pasos que hemos hablado. El paso número 1, creo que todos lo hacemos con todos los pacientes, y es pulirnos, hacernos los mejores optómetras a la hora de hacer una refracción para ver cuál es la prescripción de nuestro paciente. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos de no hacer hipercorrecciones en los pacientes, estar muy seguros de nuestros métodos de afinación, porque basado en eso es lo que vamos a corregir. Y vamos a ver si el paciente está dentro de los parámetros para ser un candidato. Es importante, yo cuando estoy viendo a mis pacientes, si por ejemplo veo que tiene una refracción, conocer el paciente, sus actividades, sus necesidades. Por ejemplo, yo veo si el paciente, qué actividades les gusta hacer, si hace deporte, si no hace deporte, si es una persona disciplinada, si tiene buenos hábitos, si va a poderme entender el tratamiento. Entonces, pero el principal en el paso 1 es hacer nuestra mejor refracción. Ahí vamos chequeando si los posibles candidatos. Bueno, número 1 definitivamente tiene que ser miopía. Puede tener astigmatismo este paciente, pero de preferencia que su cilindro no sea mayor que la mitad de la esfera. Vamos a poner un ejemplo. Si un paciente tiene -2 de miopía y 1 de astigmatismo, es altamente probable que vamos a tener éxito en este paciente. Pero si es un paciente que tiene, por lo contrario, un -1 de miopía con 2 de cilindro, ahí ya no vamos a poder. Si es un paciente que tiene -2 de miopía con -0,50, definitivamente sí lo vamos a poder hacer. Pero si es un paciente que tiene -2 con -2, ahí ya no vamos a poder corregir la totalidad del cilindro. En la mayoría de los casos. Hay casos donde sí se puede, pero para los que no han iniciado con ortoqueratología, estos son como unas reglas que yo les voy a pedir. Luego vamos a ver si queremos o no queremos hacer control de miopía, y también otro de los posibles candidatos son aquellas personas que por alguna razón no son candidatas a cirugía refractiva. No sé si a ustedes les llegan a los consultorios personas que les dicen que les dijeron que no se podían operar porque tenían córneas muy delgadas, que no se podían operar porque su prescripción no lo permitía, que no se pudieron operar porque tienen resequedad ocular. Lo otro, que eso también es muy similar a la cirugía refractiva, las córneas muy planas y las córneas muy curvas nos pueden dar problemas. Entonces, lo ideal es que las pacientes tengan queratometrías entre 40 y 46 en la queratometría más plana, o la zona de la queratometría central más plana, que no sea menor a 40. Eso sí, ahora vamos a ver una tabla. Vamos a tener que hacer un juego de cálculos en donde vamos a ver si lo que tiene el paciente versus, en prescripción versus lo que tiene en queratometría, nos permite hacer una corrección total. Luego, de preferencia, el diámetro horizontal del iris visible que sea mayor a 11 milímetros, que el paciente entienda y que esté motivado, que sea disciplinado,
que va a seguir nuestras reglas, que sepa que tiene que ir varias veces a nuestro consultorio, que es un tratamiento. Yo les digo a los pacientes, estos son lentes terapéuticos, no es solamente correctivos, y entonces todo este tratamiento requiere de varias visitas. Y también otro de los detalles importantísimos, que el paciente sea un paciente que a nivel ocular tenga ojos sanos. ¿Qué pasa con esos pacientes que tienen que estarse colocando diferentes gotas? ¿Qué pasa con esos pacientes que por alguna característica, por ejemplo, que no tengan algún problema a nivel de células endoteliales? Ese tipo de cosas tenemos que valorarlas bastante, bastante bien en nuestra consulta. Pero también, entonces, así como hay buenos, hay malos candidatos. Por ejemplo, aquellos que están en refracciones fuera de rango, y nos pasa mucho, tengo una miopía de -12, de -15, me puedo hacer ortoqueratología, tengo queratocono, puedo, todas esas cosas, no, ese tipo de situaciones no son las más indicadas. Astigmatismos altos, entre comillas, porque ya para mí un astigmatismo de 4 es un astigmatismo importante, pero sépanlo que de preferencia empecemos con astigmatismos bajos. Los astigmatismos de limbo a limbo, eso los observamos en las topografías corneales. Hay astigmatismos que la imagen de corbatín se forma de limbo a limbo y hay otros que no. Es decir, hay astigmatismos que se extienden un poco más. Con los nuevos diseños nos va mucho mejor. Sin embargo, pues también tenemos que saber que si nuestro paciente tiene este tipo de características, las probabilidades de tener o necesitar una rectificación va a ser muchísimo más alta. Astigmatismos no corneales. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con un paciente que tal vez tenga un astigmatismo de 1 a 1,5 dioptría, pero a nivel corneal tiene una córnea esférica? Bueno, pues este paciente va a quedar con un residual de ese 1 o 1,50 que no nos aparece a nivel corneal, que tal vez está a nivel lenticular. Entonces, tenemos que hacer una valoración del cilindro corneal versus el cilindro refractivo. Las pupilas mayores a 6 milímetros también, todo tiene su posibilidad. Depende, si vamos a hacer un control de miopía, de pronto nos pueda funcionar, pero si es un paciente que tiene una pupila muy grande y de pronto ya es una persona que supera, por ejemplo, los 25 años, y también vamos a ver que si, dependiendo de cómo sea su miopía, entonces la zona de corrección va a ser mayor o menor y podría generarle reflejos en las noches. De hecho, los efectos secundarios de reflejos, como les sucede a los pacientes de cirugía refractiva, también los podemos tener en los pacientes de ortoqueratología. No en todos, pero en algunos casos sí los podemos tener. Córneas muy planas o muy curvas, como les había comentado, mayores o menores, mayores a 46 y menores a 40 en su keratometría más plana. Y aquellos pacientes con córneas muy pequeñas, con diámetros horizontales de iris visible inferiores a 11 o superiores a las 12.5. No es que no se pueda, pero es que ya no son los mejores candidatos. ¿Cuáles son los candidatos más difíciles? Todo esto lo estamos haciendo en ese paso, estamos analizando, estamos siendo como unos detectives, viendo si el paciente es candidato o no para ofrecerle el tratamiento. Bueno, aquellos que los vemos que no van a tener buenos hábitos de higiene, aquellos que tal vez ya son pacientes de lentes de contacto y hemos visto que no siguen nuestras recomendaciones, aquellas personas que tienen pocas horas de sueño, por ejemplo, médicos que tengan que trabajar con turnos nocturnos, enfermeras, mujeres en periodos de embarazo que sabemos que no van a dormir muy bien, por lo menos las últimas semanas, o que estén en periodos de lactancia, o personas en periodos de convalescencia, o cualquier situación que uno vea que la persona no va a poder tener un sueño de al menos, como recomendación, unas 6 horas por noche. Bueno, entonces ahí tenemos que asegurarnos que el paciente entiende el funcionamiento y que tenga unas expectativas reales. Por ejemplo, algunos pacientes que dicen que, bueno, ¿y cuánto tiempo lo tengo que utilizar para que ya el efecto me dé? Bueno, a veces van a ser 3 días, a veces va a ser una semana, y entonces que piensan que después de esos 3 días o esas semanas ya no van a necesitar más los lentes. O aquellos pacientes que piensan que los lentes de contacto van a los lentes de contacto, el laboratorio los indica para un reemplazo anual, pues hemos tenido muchísimos pacientes que al haberles controlado muy bien la miopía, que al tener el lente de contacto en muy buenas condiciones,
Si el especialista indica que el lente se puede seguir utilizando, pues muchas veces se puede hacer. Entonces, que no piensen, ha habido pacientes que me dicen que creían que los lentes se cambiaban cada 5 años, cuando en la vida uno les dice eso, pero bueno, entonces es muy importante ese primer paso, analizar muy bien al paciente para ver si es candidato hasta ese nivel. Ahora, el paso número 2 es que de preferencia vamos a necesitar una topografía corneal. La topografía corneal es lo mejor para adaptar ortoqueratología. Y no sé cómo hacen en los diferentes países, pero así, y se los digo acá en el país, así como en otras especialidades, en medicina, en ortodoncia, en odontología, muchos especialistas no tienen todos los equipos y los refieren. Bueno, pues tendríamos que valorar los que tengan un topógrafo excelente, pero los que no tengan, ver qué alianzas pueden hacer con esos centros que tienen la posibilidad de topografía corneal, o intentar hacer en la medida de lo posible alguna inversión de un topógrafo. Comprobar que el paciente tiene una córnea sana, ver la relación del astigmatismo refractivo versus el astigmatismo corneal, medir el diámetro del iris visible porque lo vamos a necesitar, medir el diámetro pupilar en aquellos pacientes que queramos hacer este control de miopía, y vamos a valorar una tabla de rangos. Entonces, una vez que ya tenemos los datos del paciente, vamos a ir a esta tabla, y esta tabla es una maravilla. Aquí vamos a ver que esta tabla tiene al eje horizontal, vamos a ver que tenemos refracciones en esferas desde menos 0,50 hasta menos 10, porque habíamos hablado que vamos a corregir miopías hasta 10, y tenemos en el eje vertical unos valores queratométricos que van a estar indicados por la queratometría más plana. También vemos un sistema de semáforo en donde tenemos una zona verde, por decirlo de una manera, zona más segura, una zona amarilla, que ya tenemos cuidado, y una zona roja que definitivamente tenemos que evitarla a toda costa. ¿Por qué la zona roja está con valores de keratometrías inferiores a 40? Bueno, porque lo que hablábamos anteriormente, una córnea plana va a ser más difícil de aplanar. Entonces, una córnea curva va a ser un poco más sencillo, pero que no sea demasiado curva. Entonces, yo lo que hago normalmente es que una vez que ya vi que el paciente podría ser candidato, le ofrezco el tratamiento, hago las mediciones y me voy a esta tabla para ver qué factible, digamos, adelante. Entonces ahí ya les empezamos a hablar un poco más en serio de las posibilidades. Ya definitivamente al final, bueno, ya lo que hacemos es que vamos haciendo el cálculo, pero bueno, y con estos valores ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hacíamos hace un tiempo? Bueno, hace un tiempo los primeros lentes que nosotros hacíamos necesitábamos una caja de pruebas basados en los cálculos, elegíamos un lente de pruebas que todavía se puede hacer, pero que ya la mayoría de las veces no lo hacemos, y íbamos buscando cuál era el lente más indicado para nuestro paciente. Ya esto no va a ser necesario con el sistema que nosotros le traemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer un lente diseñado basado en los datos que le vamos a introducir a nuestra herramienta, que vamos a hablar dentro de un momento, y ya no vamos a necesitar de un set de prueba. Como les dije, la compañía hace set de prueba para los que quieran, como se dice, a la antigua, pero ya no va a ser necesario. Le vamos a hacer un lente que está aprobado por agencias de la Unión Europea, que se utiliza entonces en primer mundo y que va a tener un 85% de éxito en el primer diseño. ¿Qué queremos decir con esto? Normalmente, los pacientes les hacemos un diseño de lente de contacto y ya se los entregamos. En el 85% de los casos, cuidado y no más, en los últimos casos hemos visto un éxito increíble. Ya ese primer par de lentes que le ofrecemos o que le entregamos al paciente, que le adaptamos, ya con eso vamos a lograr una corrección esperada. ¿Qué pasa con el 15%? Bueno, ese 15% de pronto en alguno de los dos ojos el lente podría descentrarse, podría ser que nos falte un poquitito y que es algo que tal vez tengamos que rectificar y que se puede hacer sin ningún problema. Bueno, es algo que ya está probado, cada vez se hace más, nos diferencia de la práctica clínica y definitivamente esto crea lealtad. Y bueno, igual volvemos a lo mismo, no sé cómo estaremos en los otros países de Latinoamérica, pero cada vez tenemos más competencia de lo que son las ópticas para vender anteojos
o lentes de contacto de los descartables programados. Y esto nos diferencia, nos saca un poquito del montón, porque también estamos trabajando la parte del control de la miopía de nuestros pacientes. El paso número 3 es una vez que ya el paciente nos dijo sí quiero, ya lo analizamos, ya conversamos, le dijimos todo lo que se puede hacer. El paciente dice, quiero hacerme los lentes de contacto. Nos vamos a una herramienta que se llama iAdapt. Ojalá que ya todos estén logueados. Es una herramienta que tanto PIO como OptiSoluciones les ofrece de forma gratuita para que puedan hacer sus diseños y pedidos de cualquier tipo de lente de contacto de la línea de LSS. Aquí tenemos dos enlaces. El que tienen a su izquierda es para Centroamérica, México y República Dominicana. Y el enlace que tienen a su derecha es para Colombia y Suramérica, toda Suramérica. Me ayuda Carlos para también compartir el link para que en el chat les quede. Entonces, si no se han unido hasta el momento, les agradezco que apenas tengan un tiempito, hagan su cuenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el link los va a direccionar. Esta es la que es de OptiSoluciones. Y si tienen registro, entonces nada más colocan su correo y su contraseña, y si no, se van a la parte de registro y simplemente van a poner los datos como si estuvieran abriendo una cuenta para un correo electrónico. Una vez que ya hicieron eso, entran como lo hice yo en este momento, vamos a la parte donde está mi correo, mi contraseña, y le vamos a dar conectado. Una vez que le damos conectado, nos aparece esta plataforma. Y si yo lo que quiero hacer es un lente de contacto para control de miopía, me voy a ir a esta casilla por acá, donde dice AMC, el aérea, ¿verdad? Entonces acá vamos a entrar. Y aquí nos aparece esta ventana. Entonces acá lo que vamos a hacer, ven en la zona superior donde dice usuario, que vamos a colocar los datos del paciente, el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento. Y vamos a ir colocando los diferentes datos. Tengo un par de ejemplos acá. Por ejemplo, digamos en este caso, aquí vamos a llenar con unos datos del paciente. Ven que al inicio dice, después de donde dice ojo derecho, aquí dice control de miopía, es porque sí queremos hacer control de miopía o si no queremos hacer control de miopía. Vamos a introducir para este caso las queratometrías en dioptrías, la queratometría más plana, por ese eje de la queratometría más plana y la queratometría más curva. Nosotros estamos acostumbrados en Latinoamérica, en la mayor parte de los países, de utilizar queratometría más plana, queratometría más curva, por el eje de la más plana. Aquí simplemente lo que cambia es el orden. Entonces, queratometría más plana, eje de la queratometría más plana, y luego la queratometría más curva. Ponemos la refracción de nuestro examen subjetivo. En este caso pusimos un -3 con -0,50 a 5, y mucho de la importancia de la topografía es porque es importante los valores de la excentricidad de la córnea. Hay algunos topógrafos que solo dan un valor, hay otros topógrafos que dan dos valores. Entonces, bueno, aquí pusimos, en el topógrafo que yo utilizo me da ambos valores, entonces los colocamos, pero si solamente les da uno, pues pueden colocar el mismo valor en los dos. Colocamos el diámetro del iris visible y como es para control de miopía, es importante introducir el diámetro pupilar y le damos a donde dice calcular y entonces aquí ya nos dio el diseño que vamos a necesitar. Por ejemplo, en el ojo izquierdo, hagamos otro ejemplo. Digamos que en el ojo izquierdo no queríamos hacer control de miopía. Entonces le vamos a poner no. Es altamente probable, esto es con fines nada más académicos, pero es altamente probable que hacemos control de miopía o no hacemos control de miopía en nuestro paciente. Pero bueno, para no hacer dos ojos de control de miopía y dos de no control de miopía, pues entonces lo hicimos de esta manera. Entonces igual introducimos los datos del paciente y vean la diferencia, aquí no nos pide el diámetro pupilar. De igual manera le damos calcular y ya tenemos esto. Bueno, pero ¿qué hacemos con todos estos datos? Con estos datos simplemente ustedes van a ver que abajo, en el momento en que le damos calcular, ya aparecen tres iconos en la parte inferior. Lo que nosotros le llamábamos disquete, este disquito por acá, es para simplemente guardar los datos, porque puede ser que el paciente todavía no los haya encargado.
nos dijo, sí estoy interesado, sí quiero hacer ortoqueratología, pero vengo a encargar los lentes en una semana, en 15 días. Entonces yo simplemente guardo los datos y ya la plataforma los tiene ahí guardados. Pero hay otros casos, yo ya quiero hacer la solicitud de lente, entonces simplemente le doy clic a la arroba y en ese momento, y eso es muy importante que todos lo sepan, en el momento en que le dan clic a la arroba, en ese momento ustedes están haciendo un pedido al laboratorio. En ese momento entra la orden al laboratorio en Francia y empieza en cualquier momento la fabricación. Cuando le damos el clic al envío, automáticamente vamos a tener un PDF donde viene la información de, de nuestra cuenta. Vamos, ahí dice prueba paciente porque eso fue lo que le puse, pero si no vendría el nombre del paciente y viene los datos del pedido que nosotros hicimos. Entonces, estos son los lentes que nos van a venir. Por ejemplo, si ya cuando entregamos el lente de contacto necesitamos hacer alguna corrección, aquí tenemos otra pestaña que dice seguimiento de OrtoK, que eso va a ser cuando tengamos que hacer, si es que tocara, hacer una modificación, un cambio. Bueno, entonces ya tenemos nuestros lentes, ya cumplimos nuestros 3 pasos y ahora ¿qué nos toca? Nos toca el seguimiento y esto es muy importante, ahí es donde me parece que entra la parte de la magia, entra la parte de darle al paciente la inducción, de decirle cómo se colocan, cómo se quitan, cómo se guardan, cómo se lavan, eso va a ser una cita donde nos aseguramos que el paciente va a colocárselos de una manera correcta. Y al paciente, bueno, ahí puse que se va a ver a la semana. Realmente lo ideal es verlo al día siguiente, verlo en la mañana, verlo a la semana, a los 15 días, después de un mes, pero ya verlo en la tarde, a los 3 y a los 6 meses. Yo les he dicho que he ido cambiando a lo largo de los 15 años que llevo ya adaptando OrtoK. Al principio tenemos que ver al paciente. Ahora estos seguimientos después de las 15 días es pues simplemente en el caso personal, la mayoría de las veces cuando va todo bien es pues más bien para crear relaciones con el paciente de confianza, para generar que el paciente sepa que nosotros estamos interesados en nuestros casos, porque la gran mayoría de las veces todo está muy bien. Algunos casos van un poquito más lentos, otros un poco más rápido, pero la mayoría de los casos en la práctica, en los últimos tal vez par de años, de 3 días a 15 días es lo que tardamos en que el paciente ya logre una agudeza visual muy, 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 muy buena. Ahora, muy importante, esto es vital, a la hora de la colocación del lente de contacto no deben de haber burbujas y tenemos que asegurarnos que el paciente se colocó correctamente el lente de contacto. Muchas veces las burbujas que se forman en esa zona de geometría inversa es por problemas de colocación. Entonces yo les digo a los pacientes que se coloquen los lentes prácticamente igual a colocarse un lente escleral. ¿A qué me refiero con esa técnica? Bueno, me refiero a que el paciente coloque su lente en el dedo, que le coloque 1 o 2 gotas de ya sea la solución o lubricante, pero que el lente quede con suficiente solución y que el paciente se coloque los lentes no de frente como lo hace con la mayoría de los lentes corneales, sino mirando hacia abajo para que quede, que reduzcamos la posibilidad de alguna burbuja. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha un lente que tiene 2 marcas y eso es el indicador que este lente es un lente tórico, porque los lentes de contacto de ortoqueratología pueden ser esféricos y pueden ser tóricos y eso es lo que nos ha ayudado muchísimo. De hecho, la mayoría de los lentes de contacto que adapto actualmente son tóricos porque se amoldan un poco mejor, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. ¿Qué tenemos que ver en el seguimiento? Bueno, en el seguimiento tenemos que ver la integridad de la córnea, es muy importante que no hayan edemas, que no hayan toques, que no hayan tinciones, que el paciente sienta el lente cómodo. Tenemos que evaluar la agudeza visual del paciente con y sin lente de contacto. La que más nos interesa definitivamente va a ser con lente de contacto. La evaluación del lente en sí, yo miro el lente de contacto en la lámpara de hendidura, pero el lente en sí y el lente con el paciente. Y también realizar un seguimiento de topografía corneal para ver si el lente de contacto se sigue manteniendo
estable. ¿Por qué? Porque a veces vemos que todo estaba bien y de un momento a otro empieza a haber algún cambio en la topografía y a veces es porque el lente cambia, muy pocas veces, pero también casi siempre es por un asunto de manipulación. Bueno, entonces, como les digo, vamos a hacer agudeza visual, topografía y fluorograma, ¿verdad? Entonces, ahí el secreto va a ser que necesitamos el centrado. Si ustedes ven, aquí tenemos un ejemplo de unas topografías realizadas antes de ortoqueratología, ya en el centro con una topografía después de una semana y vemos que después de un mes la imagen como que se estabiliza más. Y eso es muy importante porque a veces nos van a llegar los pacientes después de 3 días o una semana y nos dicen, veo muy bien, pero veo reflejos. O veo bien, pero no tan bien. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? La zona central ya nos ha metropizado, pero todavía hay unas distorsiones que es porque la zona central todavía no se ha extendido y generalmente se va extendiendo. También vemos como una especie de anillo de colores cálidos, que a veces el anillo no se ha terminado de concretar, no está completamente cerrado, y le decimos al paciente, démosle chance. Con OrtoK muchas veces tenemos que decirle al paciente, sean un poquito pacientes, que aquí estamos para darle el seguimiento y no correr a hacer las rectificaciones a la primera o la segunda semana. Tenemos un tiempo prudente para poder hacer los cambios que sean necesarios, pero bueno, los vamos a hacer cuando veamos ciertas cosas específicas que vamos a ver ahorita. Bueno, entonces, eso es lo que les quería decir. ¿Y qué pasa cuando no se da el caso perfecto? Bueno, no nos vamos a alarmar. Ya sabemos que lo que necesitamos es centrado, eso es lo que normalmente se le llama el ojo de buey, ¿verdad? Pero a veces vamos a tener cosas como esta. Por ejemplo, aquí vamos a tener un caso donde el lente de contacto se nos descentra superior. ¿Y cómo sabemos si el lente está descentrado superior? Bueno, el fluorograma nos va a decir. A esto se le llama la imagen de cara feliz. Esta es una imagen que tomé, ahí la pueden ver en 2014, pero no la he quitado porque es una imagen muy clara de una cara feliz y que el paciente la entiende bastante bien. Entonces vamos a ver una zona más curva aproximadamente en la zona inferior que va a simular una sonrisa. Por eso le llamamos la cara feliz. Entonces esto ya es un descentramiento que tenemos que ajustar. Ahora, también, así como tenemos la cara feliz, ¿qué pasa cuando el lente se descentra inferior? Entonces, lo que va a suceder es que vamos a centrar el tratamiento en una zona inferior y por consiguiente vamos a tener una curva como una media luna hacia abajo que va a ser el equivalente a, entonces a una cara triste. En ambos casos tenemos que hacer correcciones en nuestro lente de contacto. Pero también pueden haber descentrados laterales. Sí se puede ver un centrado lateral, pero puede ser tanto hacia nasal como atemporal. Entonces, en estos casos, a veces los pacientes los vemos y tienen astigmatismos incluso mayores a los que tenían previo al tratamiento y claro, es porque el lente está generando más bien, está induciendo un astigmatismo y como les decía inicialmente, simplemente suspendemos el lente de contacto y mandamos a pedirle el cambio. También tenemos este fenómeno que se llama isla central, donde vemos donde hay una zona central que está corregida, pero como que hay una parte que como que no está aplanada, que uno dice, pero ¿por qué está esto curvo? Bueno, generalmente esto sucede cuando el lente de contacto está más bien haciéndonos mucha presión o a veces cuando ya hay una tinción y entonces ahí también más bien estamos haciendo demasiada presión en la zona central. Entonces también esto es otro de los indicadores que nos dicen tenemos que hacer ajustes en nuestro lente. Otra de las cosas que nos puede suceder son burbujas en el fluorograma. Aquí tenemos la que les indicaba, no necesariamente va a ser por mala colocación. Por eso les decía inicialmente, tenemos que asegurarnos si la burbuja es o no es por colocación. En este caso es porque la ságita de la zona de media periferia está muy elevada y ahí la tenemos que modificar. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer modificación. Y otra de las cosas que tenemos que evaluar es la caída o el apoyo o el aterrizaje del lente de contacto, que tiene que ser tangente. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos que aquí más bien está más abierto, está entrando mucha solución. Lo ideal sería que sea un poco menos. No está mal, pero si tuviésemos que mejorarlo, le podríamos decir que esta zona la podríamos cerrar un poquito más. ¿Ok? Entonces, aquí yo les traía, como les decía, una manera muy sencilla de adaptar ortoqueratología para esas personas que toman cosas de fondo y conforme vamos teniendo más casos, vamos aprendiendo más
Pero yo les quería decir que la tecnología ahorita nos ha permitido tener más confianza, casos más exitosos, no tenemos que hacer tantos cálculos como los que teníamos que hacer anteriormente y tenemos un gran laboratorio que nos respalda, tenemos consultores y tenemos garantía. Aún así, todo es posible y por eso es que sabemos que estas cosas pueden suceder. Doctor Jairo, muchísimas gracias por la presentación.